Hubo un momento en la historia de la música latina en que el mundo entero se detuvo para escuchar una voz. No era una voz cualquiera, era una voz que parecía haber sido creada en otro tiempo, en otro lugar, como si alguna fuerza inexplicable hubiera decidido reunir en un solo cuerpo todo el romanticismo que el siglo XX necesitaba para despedirse con dignidad. Esa voz tenía un nombre. Ese nombre era Luis Miguel. Y si hoy estás aquí escuchando esta historia, es porque en algún momento de tu vida esa voz también te detuvo a ti. Hay canciones que no se escuchan, se sienten. Hay voces que no entran por los oídos, sino por el pecho, que se instalan en algún lugar, que no tiene nombre exacto, pero que todos reconocen cuando algo llega ahí. Luis Miguel tenía esa voz. La tenía con una naturalidad que resultaba casi incomprensible, como si no hubiera tenido que aprenderla, como si hubiera nacido ya sabiendo exactamente cómo usar cada nota, cada pausa, cada silencio cargado de intención. Pero hay algo que casi nadie sabe con certeza. Hay algo que su entorno siempre evitó confirmar. Hay rumores que llevan décadas circulando en silencio, pasando de boca en boca entre quienes lo conocieron, entre quienes trabajaron con él, entre quienes lo amaron desde lejos y también entre quienes lo amaron de cerca. Y hoy, en este relato, vamos a acercarnos a esa verdad que nadie ha querido nombrar del todo. No vamos a afirmar nada que no podamos sostener, pero sí vamos a hacer algo que pocas veces se hace con este hombre. Vamos a mirar sin apartar los ojos. Porque Luis Miguel no es solo una carrera musical. Es una vida entera construida sobre el escenario más luminoso del mundo, con las sombras más oscuras que uno pueda imaginar, creciendo justo detrás de las luces. Es la historia de un niño que nunca pudo ser niño, de un joven que fue convertido en leyenda antes de entender qué significaba esa palabra, de un hombre que alcanzó todo lo que el mundo considera éxito y que, según se dice, pagó por ello un precio que todavía hoy nadie ha podido calcular del todo. Esta es su historia, o al menos la parte de su historia que la gente que lo rodeó dejó escapar entre silencios, miradas y palabras dichas a medias. Quédate hasta el final, porque lo más importante aún está por venir. Y te lo digo ahora, desde el principio. Lo que voy a contar en los próximos minutos es algo que muy pocas veces se ha dicho junto, en orden, con la calma necesaria para entenderlo. Así que respira y escucha. Nació el 19 de abril de 1970, en San Juan, Puerto Rico, aunque su familia se instaló rápidamente en México, el país que terminaría siendo su hogar, su escenario y en muchos sentidos su destino. Su nombre completo era Luis Miguel Gallego Basteri. Su padre se llamaba Luisito Rey, un cantante español con sueños grandes y métodos discutibles. Su madre era Marcela Basteri, una mujer italiana de belleza extraordinaria, que según quienes la conocieron, transmitía una ternura capaz de llenar cualquier habitación. Hay personas que al escuchar esos datos piensan que están escuchando el comienzo de un cuento de hadas. Puerto Rico, México, una madre italiana, un padre artista, la música en el aire desde el primer día. Y en cierta manera lo era. Pero los cuentos de hadas tienen también su versión oscura, la que no se lee a los niños, la que se guarda para cuando uno ya es adulto y puede procesar lo que realmente significaba el camino que el héroe tuvo que recorrer para llegar al final. Desde el principio, la vida de Luis Miguel fue marcada por la ambición de su padre. Luisito Rey vio en su hijo algo que fue incapaz de ver en sí mismo: el talento genuino, la belleza natural,
la voz que detiene el tiempo. Y en lugar de proteger ese talento, decidió usarlo. Hay testimonios, muchos de ellos recogidos años después en libros, entrevistas y en la propia serie biográfica que el cantante aprobó, que hablan de un padre que manejó la carrera de su hijo con una mezcla de visión artística y manipulación emocional que todavía hoy resulta difícil de procesar. Luis Miguel debutó a los 11 años. 11 años. Cuando la mayoría de los niños del mundo están pensando en jugar, en amigos, amen la escuela, él ya estaba sobre un escenario profesional, con traje, con luces, con la presión de no decepcionar. Y no decepcionó. Desde el primer momento, algo en él era diferente. Algo en esa voz, en esa presencia, en esa manera de habitar el espacio frente al público, hacía que la gente se olvidara de que estaba mirando a un niño. Aquí viene algo que mucha gente se preguntó entonces y que sigue siendo motivo de especulación hasta hoy. Hay quienes dicen que el sacrificio de la infancia de Luis Miguel fue una decisión calculada de su padre, que habría visto en el éxito del niño la manera de resolver sus propios problemas económicos. Hay quienes van más lejos y sugieren que el nivel de control que Luisito Rey ejerció sobre su hijo fue tan profundo que dejó marcas que no se borran con los años. No podemos confirmar hasta qué punto eso es verdad, pero lo que sí sabemos, porque está documentado, es que cuando Luis Miguel finalmente se separó de su padre, lo hizo con una ruptura total y definitiva. El tipo de ruptura que solo se produce cuando el daño es muy profundo. Y aquí va el primer gancho de esta historia. El primero de varios momentos en que te vas a quedar con una pregunta que no tiene respuesta fácil. Luisito Rey murió en 1992. Murió sin que su hijo se despidiera de él, sin una reconciliación, sin esas palabras que uno imagina que los padres y los hijos siempre terminan diciendo, tarde o temprano, porque el amor siempre encuentra el camino. En este caso, no lo encontró. O si lo encontró, fue de una manera que nadie que no estuvo ahí puede saber. Y eso, que un hijo no se despida de su padre, es una herida de un tipo muy particular. Una herida que no sangra hacia afuera, pero que sangra hacia adentro durante años. Y la pregunta que nadie ha respondido del todo es, ¿qué hizo Luis Miguel con eso? ¿Lo procesó alguna vez? ¿Está todavía en algún lugar dentro de él, esperando cerrarse? Pero volvamos al principio, porque antes de las sombras hubo mucha luz. En 1982, con apenas 12 años, Luis Miguel lanzó su primer álbum, Un Sol. Era un disco de pop juvenil, sencillo, sin pretensiones. Pero ya en esas canciones había algo que no era común en un niño de su edad. Había una madurez emocional en su voz que desconcertaba, como si ese niño hubiera vivido más de lo que el calendario decía que era posible. El éxito llegó rápido, demasiado rápido tal vez. Para cuando cumplió 14 años, Luis Miguel ya era conocido en toda América Latina. Para cuando cumplió 16, era famoso en España, en Estados Unidos y en buena parte del mundo de habla hispana. Y en 1984 ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Ganó el Festival de la Canción de Viña del Mar, con una actuación que la gente que estuvo allí todavía recuerda como uno de esos momentos en que uno siente que está presenciando el nacimiento de algo que no tiene nombre todavía. Ese mismo año representó a México en el Festival de San Remo, en Italia. Y aunque no ganó, su presencia allí fue tan impactante que los medios italianos hablaron de él como si fuera una aparición.
alguien que no debería existir y que sin embargo existía, ahí, con esa voz, con ese pelo oscuro, con esa sonrisa que parecía diseñada específicamente para que nadie pudiera mirar hacia otro lado. Pensemos un momento en lo que significa tener 15 años y estar representando a un país en un festival internacional de música. La presión de eso, el peso de ese momento, la cantidad de expectativas que se depositaban sobre los hombros de un adolescente que, para colmo, no tenía a nadie que lo protegiera del todo de ese peso. Porque su padre estaba ahí, sí, pero su padre era parte del problema tanto como de la solución. Hay versiones, recogidas en testimonios de personas cercanas a su entorno, que sugieren que detrás del niño radiante que el mundo veía había una realidad doméstica mucho más complicada. Se habla de tensiones familiares constantes, de la presión permanente de su padre para que todo fuera perfecto, de noches en las que el niño lloraba sin que nadie lo viera. No podemos saber con certeza qué tan precisas son esas versiones, pero son parte de la historia que circula entre quienes estuvieron cerca, y conviene tenerlas en mente mientras seguimos avanzando. En 1985 llegó Palabra de Honor, uno de sus primeros grandes éxitos, y luego, en 1986, Decídete, que lo consolidó definitivamente como el artista más joven y más prometedor de la música pop en español. Pero hay algo interesante en ese periodo que los análisis convencionales de su carrera suelen pasar por alto. Hay algo en la manera en que el público respondía a Luis Miguel que era diferente a la manera en que respondía a otros artistas de su edad. No era solo admiración, era algo más cercano a la adoración, algo que iba más allá de la música y que tenía que ver con él como persona, o más bien, con la imagen de persona que proyectaba. Y esa diferencia importa, porque la adoración es un tipo de relación muy particular entre el público y el artista. No pide nada a cambio del sentimiento, no necesita conocer la verdad. Se alimenta de la imagen, del misterio, de la distancia. Y Luis Miguel, conscientemente o no, desde muy temprano supo alimentar esa adoración con una precisión que podría haber sido calculada, pero que también podría haber sido simplemente instintiva. El instinto de un animal muy inteligente que sabe que el misterio lo protege. Ahora quiero que pienses en algo. Hay un momento específico en la carrera de Luis Miguel que los expertos en música latina suelen señalar como el punto de inflexión. El momento en que el niño desapareció para siempre y en su lugar apareció el artista. Ese momento fue 1987, con el álbum Soy el mismo, o fue la primera vez que Luis Miguel mostró al mundo que podía cantar sobre el amor adulto con una convicción que resultaba casi perturbadora en alguien de su edad. Y fue también la primera vez que muchos se preguntaron, ¿de dónde saca este joven tanto dolor para ponerlo en una canción? La pregunta se volvió más urgente con el paso de los años, porque Luis Miguel no solo cantaba el amor, lo encarnaba, lo vivía de una manera tan intensa, tan expuesta y al mismo tiempo tan misteriosa, que la gente empezó a confundir al artista con el personaje. Y él lo supo aprovechar. Con una habilidad que solo tienen los verdaderos grandes, Luis Miguel construyó alrededor de sí mismo un misterio que alimentaba su leyenda tanto como su música. Pero vamos a hablar de algo que normalmente no entra en las conversaciones sobre Luis Miguel. Vamos a hablar de su relación con la soledad. Porque hay una paradoja en la vida de este hombre que resulta difícil de ignorar una vez que uno la ve.
Luis Miguel fue, probablemente, la persona más rodeada de gente que existió en la música latina de su generación. Tenía un equipo enorme, tenía fans en todos los países, tenía admiradores, colaboradores, amigos que se peleaban por estar cerca. Y sin embargo, hay versiones persistentes de que fue también una de las personas más profundamente solas que pasaron por esa industria. Hay algo en esa contradicción que merece atención, porque la soledad no es lo mismo que estar solo. La soledad es sentirse incomprendido, incluso cuando estás rodeado de personas que creen entenderte. Es tener miles de conversaciones y sentir que ninguna llega al lugar donde realmente vives. Es hablar y que solo te escuchen la superficie, nunca el fondo. Estamos llegando a uno de los momentos más importantes de esta historia. Y necesito que estés muy atento, porque lo que voy a contar ahora es algo que su entorno evitó confirmar durante mucho tiempo, y que todavía hoy genera más preguntas que respuestas. La desaparición de su madre. Marcela Basteri desapareció a mediados de los años 80. Desapareció no de manera metafórica, sino de manera literal. Un día estaba, y al día siguiente no había más noticias de ella. Durante años, Luis Miguel no habló públicamente de su madre. Durante años, las personas que lo rodeaban respondían con evasivas cuando alguien se atrevía a preguntar. Había versiones de todo tipo, que estaba enferma, que había regresado a Italia, que había habido una ruptura familiar irreparable, que Luisito Rey había tenido algo que ver con su desaparición. No podemos confirmar qué fue exactamente lo que le pasó a Marcela Basteri. Lo que sí podemos decir es que la búsqueda que Luis Miguel emprendió de ella durante años, según relatos de personas cercanas, fue uno de los elementos más devastadores de su vida adulta. Imagina buscar a tu madre sin saber si está viva o muerta. Imagina vivir con esa pregunta mientras todo el mundo aplaude y canta y pide bis. Imagina guardar ese dolor en un lugar donde nadie pueda verlo porque eres Luis Miguel, y Luis Miguel no puede derrumbarse frente a nadie. Hay quienes dicen que esa herida nunca cerró, que está en cada canción triste que grabó, que está en cada relación fallida que tuvo, que está, de alguna manera difícil de explicar, en la manera en que a veces mira hacia un punto fijo durante un concierto, como si estuviera buscando un rostro entre la multitud que nunca va a encontrar. Y aquí hay una pregunta que muy pocas personas se han atrevido a hacer en voz alta, aunque casi todos los que conocen la historia la piensan. Si Luisito Rey tuvo algo que ver con la desaparición de Marcela, y hay versiones que sugieren distintos niveles de responsabilidad, ¿qué significa eso para Luis Miguel? ¿Cómo vive un hijo con la posibilidad de que su padre haya hecho daño a su madre? ¿Cómo integra eso? ¿O simplemente no lo integra y lo empuja hacia adentro hasta que no puede saber con certeza dónde termina el dolor y dónde empieza la persona? No tenemos respuestas a esas preguntas. Son el territorio más oscuro de la historia de Luis Miguel, y probablemente seguirá siendo oscuro para siempre. Pero son preguntas que flotan sobre toda su vida y que aparecen entre líneas en todo lo que se ha escrito y dicho sobre él. Sigamos, porque la historia tiene más capítulos, y algunos de los más oscuros todavía están por venir. En 1989 llegó uno de sus discos más importantes de esa primera etapa. Un hombre busca a una mujer. Y ese título, visto ahora desde la perspectiva de todo lo que pasó después, tiene una resonancia que resulta difícil de ignorar. Un hombre buscando. Siempre buscando. Esa imagen es coherente con todo lo que sabemos y con todo lo que se sospecha sobre quién era realmente
debajo de la superficie perfecta que mostraba al mundo. En los primeros años de la década del 90, Luis Miguel hizo algo que nadie esperaba. Cambió de dirección. Tomó una apuesta enorme, de esas que pueden destruir una carrera o llevarla a un nivel completamente diferente. Decidió hacer un álbum de boleros, canciones de amor del pasado, del México y América Latina de los años 40 y 50, de una época que sus fans más jóvenes conocían solo de manera indirecta, a través de la memoria de sus abuelos y de la nostalgia de sus padres. Ese álbum fue Romance. Y lo que pasó con Romance sigue siendo, décadas después, uno de los fenómenos más difíciles de explicar en la historia de la música popular en español. Romance no solo vendió, no solo fue exitoso en términos comerciales, aunque sus números de ventas fueron absolutamente extraordinarios. Romance hizo algo más importante: conectó generaciones. Logró que personas de 20 años escucharan la misma música que sus abuelos y sintieran que esa música también era para ellos. Logró que el bolero, que muchos consideraban un género del pasado, sonara urgente, moderno, absolutamente necesario. Y lo logró porque Luis Miguel lo cantaba como si cada palabra fuera verdadera, como si cada frase sobre el amor perdido, sobre la soledad, sobre la nostalgia, fuera algo que él había vivido personalmente. ¿Era verdad? ¿Cantaba desde la experiencia o desde el talento puro? Probablemente desde las dos cosas. Probablemente porque a esa altura de su vida, con todo lo que había vivido, con la madre desaparecida y el padre controlador y la infancia entregada a los escenarios, había suficiente material real para llenar no un álbum, sino una biblioteca entera de boleros. Romance vendió millones de copias. Le siguieron Segundo Romance, Romances y una serie de álbumes que consolidaron a Luis Miguel como el rey indiscutible de la balada romántica en español. Ganó Grammys, llenó estadios, se convirtió en el artista de habla hispana más exitoso comercialmente de su generación. Y mientras todo eso ocurría, mientras el mundo lo coronaba y lo adoraba, su vida personal se iba complicando de maneras que solo quienes estaban muy cerca podían ver. Porque aquí hay algo que su entorno supo siempre, y que muy pocas veces se dijo con todas las letras. Luis Miguel pagaba el precio de su perfeccionismo. No dormía bien. Exigía de los músicos, de los ingenieros de sonido, de los productores, de toda la gente que lo rodeaba, un nivel de excelencia que muy pocas personas en el mundo pueden sostener. Las historias sobre sus ensayos son legendarias. O se dice que podía repetir una misma frase musical durante horas, hasta que sonara exactamente como él la escuchaba en su cabeza. Se dice que en las grabaciones llegaba a detener todo el proceso porque un instrumento no estaba afinado al nivel que él percibía, aunque nadie más en la sala pudiera escuchar la diferencia. Ese nivel de exigencia producía resultados extraordinarios, pero también producía un tipo de soledad que es muy particular. La soledad del que sabe exactamente cómo deben sonar las cosas y vive en la frustración permanente de que el mundo real nunca logra alcanzar ese estándar. La soledad del perfecto en un mundo imperfecto. Y aquí está el segundo gancho de esta historia. Hay quienes que trabajaron con él en esos años de máximo esplendor y que dicen en privado, con la discreción de quien no quiere meterse en problemas, pero tampoco puede guardar algo así para siempre, que Luis Miguel en estudio era una persona completamente diferente a Luis Miguel en público. Que el encanto, el carisma, la calidez que proyectaba frente al público
desaparecían en los momentos de trabajo intenso, que aparecía en su lugar alguien frío, exigente hasta el extremo, capaz de dejar a un músico de primera categoría temblando con una mirada, y que nadie se atrevía a decírselo porque nadie quería arriesgarse a perder el privilegio de trabajar con él, pero que detrás de eso, detrás de esa dureza, había algo que algunos de ellos describían como miedo. El miedo de alguien que sabe que si algo no es perfecto, el mundo lo va a saber. El miedo de alguien que aprendió muy temprano que el error tiene consecuencias que no se pueden permitir. Estamos en los años 90. Luis Miguel está en el centro del universo musical en español. Todo lo que toca se convierte en éxito. Sus conciertos agotan entradas en minutos. Las mujeres en el público lloran sin saber exactamente por qué. Los hombres, los que se permiten reconocerlo, sienten algo que tampoco saben nombrar del todo. Hay una magia real en lo que hace en el escenario. Una magia que no se puede fingir y que no se puede fabricar. Y al mismo tiempo, hay versiones de que en esa época Luis Miguel empezaba a construir alrededor de sí mismo los muros que terminarían siendo parte permanente de su identidad. Muros de distancia, muros de silencio, muros de una inaccesibilidad que al principio parecía seductora y que con el tiempo se convirtió en una manera de vivir que lo dejó solo en el centro de toda esa gloria. Sus relaciones sentimentales en esa época fueron una fuente permanente de conversación pública. Salió con mujeres que eran noticias en sí mismas. Daisy Fuentes, María Carey, según se rumoreó aunque nunca se confirmó del todo. La relación con María Carey es uno de esos episodios que generan especial curiosidad, porque ninguno de los dos lo negó del todo, ni lo confirmó del todo. Se habló de un romance apasionado entre dos de los artistas más grandes del momento. Se habló de diferencias culturales que hicieron imposible sostenerlo. Pero ninguno de los dos dijo jamás qué pasó realmente. Ese silencio compartido sobre ese episodio específico es fascinante, porque cuando dos personas que son figuras públicas de ese nivel deciden simultáneamente no hablar de algo, eso no es coincidencia, eso es una decisión. Y las decisiones que se toman de no hablar son a veces más reveladoras que las decisiones de hablar. Y luego llegó Araceli Arámbula. Y eso es otra historia completamente diferente. Pero antes de llegar ahí, necesito que nos detengamos en algo que sucedió a finales de los 90 y que muchos consideran el primer síntoma visible de que algo en la vida de Luis Miguel estaba cambiando de manera que resultaría difícil de revertir del todo. En 1998 publicó Suave, y ese mismo año Nada es igual. Álbumes que fueron recibidos con respeto, pero sin el fervor de sus grandes trabajos anteriores. Eran buenos, eran claramente Luis Miguel. Pero algo en ellos sonaba distinto. Había una especie de cansancio, muy sutil, que algunos críticos señalaron en ese momento y que resultaría profético. Como si la máquina perfecta, que era Luis Miguel, hubiera empezado a mostrar los primeros signos de que nadie puede ser perfecto para siempre. Y hay algo que es importante entender sobre ese período. Cuando un artista que ha estado en el nivel más alto durante más de una década empieza a sentir que algo está cambiando, la respuesta habitual es intentar compensar, trabajar más, controlarlo todo más, exigirse todavía más a sí mismo. Y si ya eras el artista más exigente consigo mismo de toda la música latina, ese proceso de compensación puede volverse algo que ya no tiene nombre claro. Hay testimonios fragmentados de ese período que hablan de alguien que dormía poco,
y se exigía mucho. O que los períodos de grabación eran agotadores no por la duración en sí, sino por la intensidad. Que había una sensación entre quienes lo rodeaban de que él estaba corriendo detrás de algo que siempre estaba un poco más adelante. No podemos confirmar esos testimonios, pero son coherentes con el patrón que se fue dibujando a lo largo de los años. El tercer gancho de esta historia tiene que ver con algo que muy poca gente menciona cuando analiza su carrera: la presión de mantener el misterio. Hay artistas que construyen su carrera sobre la transparencia, que abren las puertas, que muestran lo de adentro, que dejan que el público entre y los conozca. Y hay artistas que construyen su carrera sobre el misterio, que controlan con precisión quirúrgica lo que el mundo ve y lo que no ve. Luis Miguel pertenece definitivamente al segundo grupo. Y mantener ese tipo de misterio durante 4 décadas es un trabajo de tiempo completo. Hay que decidir constantemente qué mostrar y qué esconder. Hay que manejar la información con una habilidad que va mucho más allá de la comunicación ordinaria. Hay que vivir con la sensación permanente de que cualquier grieta en la imagen, cualquier momento de verdad no calculada, puede amenazar todo lo que se construyó. Esa presión, sostenida durante 4 décadas, es el tipo de cosa que deja marcas que no siempre son visibles, pero que siempre están ahí. Avancemos ahora a uno de los momentos más luminosos y al mismo tiempo más complejos de su historia: los años con Araceli Arámbula. Se conocieron a principios de los años 2000. Ella era actriz, modelo, personalidad de la televisión mexicana. Él era Luis Miguel. Y cuando Luis Miguel se enamoraba, o al menos según las versiones que circulaban entre quienes los conocían, lo hacía con la misma intensidad que ponía en todo lo demás, sin medida, sin reserva, sin calcular el costo. Tuvieron 2 hijos, Miguel y Daniel. Y durante un tiempo, según quienes los veían desde cerca, Luis Miguel pareció más feliz que en cualquier otra etapa de su vida. Había algo en él diferente cuando era padre. Algo más blando, más humano, menos perfectamente construido. Como si los niños hubieran logrado lo que ningún escenario del mundo había podido: hacerlo bajar la guardia. Hay personas que lo vieron en esa época con sus hijos y que describen momentos de una ternura que resultaba sorprendente, viniendo de alguien que el mundo conocía principalmente a través de su perfección artística. Momentos en que la armadura caía, o en que el Luis Miguel que el mundo no conocía, el que no sabía nadie, el que él mismo probablemente protegía con más cuidado que cualquier otra cosa, aparecía brevemente en superficie. Pero la relación terminó, y terminó de una manera que generó una de las controversias más dolorosas de toda su historia pública: el tema de sus hijos. Araceli Arámbula habló en múltiples ocasiones, y con una franqueza que resultaba difícil de escuchar para quienes amaban a Luis Miguel, sobre la ausencia del cantante en la vida de sus hijos. Habló de pensiones no pagadas durante períodos prolongados. Habló de largos tiempos sin contacto. Habló con ese tono de una mujer que ha agotado todas las otras opciones antes de hablar en público, de la diferencia entre el padre que sus hijos merecían y el padre que tenían. Luis Miguel nunca respondió públicamente a esas acusaciones. Nunca las desmintió tampoco. Su silencio fue tan consistente y tan absoluto que en sí mismo se convirtió en una declaración que cada quien interpretó como quiso. Y aquí está el cuarto gancho. Y este es quizás el más incómodo de todos. ¿Por qué hay 2 versiones completamente opuestas
de lo que ese silencio significa. Están quienes lo interpretan como la confirmación de que Araceli decía la verdad, que Luis Miguel simplemente no estuvo presente de la manera que debía, que las obligaciones financieras no se cumplieron, que sus hijos crecieron con una figura paterna ausente de maneras que duelen. Y están quienes argumentan que ese silencio es la prueba de algo diferente, que Luis Miguel siempre tuvo una relación con sus hijos, que simplemente no se mostró en público. No que hay una historia de paternidad que existió fuera de las cámaras y que no necesita la aprobación ni el juicio de nadie. ¿Cuál de las dos versiones es la verdadera? No lo sabemos. Probablemente nunca lo sepamos del todo. Y esa incertidumbre que no se va a resolver, es parte del peso que Luis Miguel carga sin que nadie lo haya elegido por él. Hay algo que quiero señalar en este punto de la historia, porque me parece fundamental para entender todo lo que vino después. Luis Miguel creció sin recibir la protección que los padres deben darles a sus hijos. Su padre lo usó. Su madre desapareció. Fue convertido en adulto antes de tiempo, y nunca nadie le enseñó, porque nadie podía enseñarle algo que tampoco sabía, cómo ser un padre presente. Eso no lo excusa de nada, pero sí lo explica con una honestidad que resulta más útil que la condena fácil. Las personas que crecen sin modelos de paternidad saludables cargan con ese vacío de maneras que muchas veces no comprenden del todo. Y a veces ese vacío aparece exactamente donde más duele, en la relación con sus propios hijos. Volvamos ahora a algo que sucedió entre medias de todo lo demás y que es parte esencial de entender a este hombre: su relación con México. Luis Miguel no nació en México, pero México lo eligió antes de que él pudiera elegir a México. Lo adoptó con esa intensidad que solo los países latinoamericanos pueden tener hacia sus artistas, esa mezcla de orgullo nacional y adoración personal que convierte al cantante en algo más que un artista, en algo más cercano a un símbolo. Y Luis Miguel respondió a esa adopción con una lealtad que fue real, aunque también estuvo llena de matices que pocas veces se discuten públicamente. Hubo momentos en que esa relación fue tensa. Hay versiones de conflictos con medios mexicanos que llegaron a ser serios. Episodios en que las relaciones con determinadas figuras del periodismo o del entretenimiento se deterioraron de maneras que nunca se explicaron del todo públicamente. Hay insinuaciones, nunca del todo confirmadas, de que en ciertos períodos Luis Miguel no era exactamente bienvenido en determinados círculos del poder mediático en México, aunque esa situación siempre se mantuvo detrás de las puertas cerradas. No podemos confirmar los detalles, pero la imagen que construyen esos rumores fragmentados es la de alguien que a veces ejercía su poder de una manera que generaba conflictos que luego se convertían en problemas silenciosos. El tipo de problemas que no aparecen en los titulares porque ambas partes tienen razones para que no aparezcan, pero que existen y que dejan marcas. Y mientras todo eso ocurría en su vida, más o menos pública, había cosas que ocurrían en un plano completamente privado, que su entorno guardó con una fidelidad que todavía hoy resulta llamativa. Hay quienes que trabajaron con él durante años y que dicen, con la discreción de quien no quiere arrepentirse de haber hablado, que Luis Miguel tenía una relación con la soledad que iba mucho más allá de lo que uno podría imaginar viendo su vida exterior, que había periodos, o específicamente cuando no estaba de gira y no estaba en estudio, en que se encerraba en una rutina de aislamiento tan profundo
que las personas de su entorno llegaban a estar días sin tener noticias directas de él, que la comunicación se hacía a través de intermediarios, que había un núcleo interior de su vida, un espacio que ni siquiera sus colaboradores más cercanos podían realmente ver, que era completamente opaco. No podemos saber qué pasaba en ese espacio. No hay manera de saberlo desde afuera. Pero es el tipo de cosa que, sumada a todo lo demás que se sabe de él, contribuye a pintar el retrato de alguien que nunca encontró o nunca buscó del todo una manera de estar en el mundo que no implicara una soledad fundamental. Avancemos ahora hacia algo que poca gente menciona cuando habla de Luis Miguel, pero que me parece fundamental para entender quién es este hombre, su relación con el paso del tiempo. Todos envejecemos. Todos vemos cómo el cuerpo cambia, cómo la energía no es la misma, cómo las cosas que antes eran fáciles requieren un esfuerzo diferente. Pero cuando eres Luis Miguel, cuando tu identidad entera estuvo construida sobre ser el más joven, el más bello, el de la voz más perfecta, el proceso de envejecimiento tiene dimensiones que el resto de los mortales no conocemos. Para Luis Miguel, envejecer no es solo un proceso biológico, es también la historia de la pérdida gradual de la versión de sí mismo que el mundo amó con más intensidad. Y eso es una forma de duelo que poca gente logra procesar bien, porque nadie nos enseña a despedirnos de quienes fuimos. En 2010, cuando publicó México por siempre, un álbum de música ranchera que fue su homenaje al país que lo adoptó, había algo diferente en su voz. No peor, necesariamente. Diferente, con más peso, con más textura, con algo que era claramente la marca de los años y de lo que los años habían traído consigo. Y para sus fans más fieles, ese cambio fue difícil de procesar, porque en la voz de Luis Miguel estaban sus propios años, sus propios recuerdos, una parte de sus propias vidas. Y ver que eso también cambiaba era también un recordatorio de que ellos también habían cambiado. Ese álbum fue bien recibido, pero fue también el primero en que algunos críticos empezaron a hablar de manera abierta de las marcas del tiempo. Y hay versiones de que esa recepción afectó a Luis Miguel de una manera que no mostró públicamente, pero que sintió de manera muy profunda. Porque la crítica de que la voz no era la misma era también la crítica de que él no era el mismo. Y ser el mismo, mantener ese estándar imposible que él mismo había establecido, era una de las pocas constantes que había tenido en una vida marcada por la inconstancia y la pérdida. Aquí llegamos al quinto gancho, y este quizás sea el más especulativo, pero también el que más circula en los círculos donde se habla de Luis Miguel sin el filtro de la admiración. Hay versiones que hablan de una relación con el alcohol que en ciertos períodos de su vida habría alcanzado niveles que quienes los vieron describen como preocupantes, no como rumor malicioso, no como ataque a su imagen, sino como la descripción de algo que algunas personas que lo conocieron de cerca encontraron difícil de ver y más difícil todavía de abordar. Porque abordar ese tema con Luis Miguel, si las versiones son ciertas, habría requerido una valentía que muy pocas personas de su entorno estaban dispuestas a ejercer. La valentía de arriesgarse a ser expulsado del círculo por decir algo que el centro del círculo no quería escuchar. No podemos confirmar esas versiones. Están en el territorio de la especulación informada, que es diferente de la especulación gratuita, pero que tampoco es certeza. Y como con todo lo demás en esta historia, la falta de confirmación forma parte del retrato.
porque si esas versiones no fueran ciertas, sería mucho más fácil desmentirlas con claridad. Y el tipo de desmentidos que se escuchan sobre estos temas, y cuando se escuchan, tienden a ser del tipo que confirma la pregunta, aunque niegue la respuesta. Sigamos avanzando, porque la historia no se detiene. A mediados de la primera década del siglo XXI, algo cambió en Luis Miguel, de una manera que fue perceptible incluso para quienes solo lo seguían desde lejos. Su presencia pública se volvió más esporádica. Sus apariciones en eventos se redujeron todavía más de lo que habían sido siempre. Los álbumes tardaban más. Las giras se anunciaban y se cancelaban, o se postergaban, o sufrían cambios de última hora que dejaban a los organizadores y al público con la sensación de que había algo que no estaba completamente bien. En 2010 hubo una serie de cancelaciones de conciertos que llamaron la atención de la industria. Cancelaciones que se justificaron con problemas técnicos, con problemas de salud, con razones que en cada caso individual podían ser completamente razonables, pero que en conjunto formaban un patrón que era difícil de ignorar. Y el patrón decía algo que nadie quería decir en voz alta, que Luis Miguel estaba lidiando con algo que le impedía ser consistente de la manera que siempre había sido. No podemos saber qué era ese algo, pero hay suficientes testimonios de personas que estuvieron cerca en ese período como para saber que no era solo cansancio, que había algo más profundo, algo que llevaba tiempo construyéndose y que estaba llegando a un punto en que no era tan fácil de gestionar como antes. En 2015 comenzó a circular uno de los rumores más persistentes sobre Luis Miguel, el de su supuesta pérdida de audición. Se habló de que tenía problemas serios en un oído, de que esos problemas afectaban su capacidad para afinar con precisión, de que era esa la razón detrás de algunas actuaciones que sus fans más atentos describían como irregulares. Luis Miguel nunca confirmó ese rumor, nunca lo desmintió tampoco. Su equipo respondía a las preguntas con silencios o con vagos desmentidos que en realidad no desmentían nada. Y así el rumor siguió circulando, alimentándose de cada presentación que no era perfecta, de cada nota que sonaba un poco forzada, de cada momento en que el artista que había definido el estándar de perfección en la música latina parecía estar luchando contra algo que no podía nombrar. Hay quienes dicen que la pérdida de audición, si ocurrió, fue uno de los golpes más devastadores de su vida, porque su relación con la música no era solo profesional, era existencial. Era la manera en que se conectaba con el mundo, la única manera en que se sentía completamente él mismo, completamente seguro, completamente en casa. Y la idea de que esa conexión pudiera estar amenazada por algo sobre lo que no tenía ningún control, que era exactamente el tipo de amenaza que más lo aterrorizaba, es el tipo de cosa que puede romper a un hombre por dentro sin que nadie lo vea desde afuera. Aquí hay que detenerse un momento, porque hay algo en la imagen de Luis Miguel luchando con una pérdida de audición que tiene una dimensión casi poética en el sentido más trágico de la palabra. El hombre que tenía el oído más afinado de su generación, el que podía detectar una diferencia de afinación que nadie más escuchaba, el que construyó toda su vida sobre la capacidad de percibir el sonido con una precisión sobrehumana. Ese hombre enfrentando la posibilidad de no poder escuchar. Es el tipo de cruel ironía que uno no inventa, porque si la inventaras nadie te creería. No podemos saber si eso es exactamente lo que pasó.
pero los rumores persisten. Y la manera en que persisten, la coherencia interna que tienen, la manera en que explican cosas que de otra manera son difíciles de explicar, les da un peso que es difícil de ignorar completamente. Sigamos, porque hay más. Hay un capítulo que generó más conversación que ningún otro en los últimos años de la historia pública de Luis Miguel. Un capítulo que él mismo, de alguna manera, ayudó a escribir. En 2018, Netflix estrenó la serie biográfica Luis Miguel. La serie. Una producción que él aprobó, que supervisó en mayor o menor medida, y que abrió una ventana a su vida que nunca antes había estado abierta de esa manera. La serie fue un fenómeno cultural de una magnitud que pocos contenidos en español habían alcanzado antes. No solo en México, sino en toda América Latina, en España, entre las comunidades latinoamericanas de todo el mundo. Y la serie planteó preguntas que todavía no tienen respuesta definitiva. Mostró a un padre abusivo. Mostró la historia de una madre desaparecida. Mostró a un niño convertido en máquina de generar dinero antes de que pudiera elegir ser otra cosa. Mostró los mecanismos de control y manipulación que operaban detrás del glamour. Y aunque era una serie de ficción basada en hechos reales, con todas las protecciones legales que esa combinación implica, la pregunta que todos se hicieron fue la misma. ¿Cuánto de esto es verdad? Hay personas que estuvieron cerca de Luis Miguel en esos años de su infancia y adolescencia y que dicen, sin querer decirlo del todo, que la serie fue más honesta de lo que muchos esperaban. Que hay cosas que quedaron fuera, que hay momentos más oscuros que los que se mostraron, que la realidad fue en algunos aspectos más dura de lo que la pantalla fue capaz o estuvo dispuesta a mostrar. Pero esas personas hablan desde el anonimato, desde la insinuación, desde ese territorio difuso, donde la verdad y la versión personal se mezclan de maneras que hacen imposible distinguirlas con certeza. El sexto gancho de esta historia tiene que ver con algo específico de la serie que generó debate, pero que no ha sido resuelto del todo. La serie muestra una versión de Luisito Rey que es fundamentalmente la versión de Luis Miguel, no, o al menos la versión que Luis Miguel aprobó que se mostrara. Y hay personas que conocieron a Luisito Rey en vida, que trabajaron con él, que lo vieron en contextos que su hijo no presenció, que señalan que la imagen que se construyó de él puede ser más unidimensional que la realidad. Que era un hombre complicado, sí. Que cometió errores graves, sí. Que hizo daño, sí. Pero que también era una persona completa, con sus propios traumas y sus propias heridas, no un villano de película sin matices. El problema con eso es que Luis Miguel era quien tenía el poder de contar la historia. Y cuando uno ha sido lastimado de ciertas maneras, es muy difícil encontrar los matices, y quizás no tenga la obligación de encontrarlos. Lo que sí está claro es que la serie cambió algo en la percepción pública de Luis Miguel. Le añadió capas, o le devolvió algo de humanidad en el sentido más literal. Lo recordó como un ser humano que había sufrido, que había cometido errores, que había sido también víctima de cosas que no eligió. Y eso, paradójicamente, lo hizo más querido. Como si el mundo necesitara ver sus grietas para poder amarlo del todo. Porque hay algo en la perfección sostenida durante demasiado tiempo que genera una distancia que el amor no puede cruzar del todo. Los hombres de mármol son admirados, pero no se pueden abrazar. Y la serie, al mostrar las grietas, le devolvió algo de carne y hueso. Avancemos ahora a los últimos años, a lo que se sabe
y a lo que se sospecha sobre el Luis Miguel más reciente que el mundo ha podido ver. La gira que siguió a la serie fue en muchos sentidos un capítulo nuevo. Volvió a los escenarios con una energía que muchos de sus fans describieron como diferente a lo que habían visto antes. Había algo en él que parecía más libre, como si algo en él se hubiera soltado después de haber permitido que el mundo viera, aunque sea una parte de lo que había vivido. Como si la transparencia parcial que la serie había representado le hubiera quitado un peso que llevaba décadas cargando. Y sin embargo, incluso en esa etapa, los rumores no desaparecieron. Se habló de noches en que llegaba tarde al escenario, de momentos en que su voz no estaba al nivel que el público esperaba, de situaciones entre bastidores que quienes las vivieron describían con un vocabulario cargado de insinuaciones, pero cuidadoso de no decir nada demasiado directo. No podemos confirmar cuánto de eso es verdad y cuánto es la distorsión que siempre rodea a las figuras más grandes. La leyenda genera sus propios mitos, y a veces es muy difícil distinguir entre los hechos reales y las historias que la gente construye alrededor de ellos, porque necesita que la leyenda sea todavía más grande. Pero hay algo que sí se puede decir con cierta certeza. Luis Miguel hoy no es el mismo que era en 1991, en 1995, en el año 2000. Eso no es una crítica, es simplemente una realidad. Nadie es el mismo después de 30, 40 años. Nadie mantiene intacta la voz, la energía, la presencia de sus mejores momentos. Pero hay algo en el caso de Luis Miguel que va más allá del paso del tiempo natural. Hay algo que sugiere que el camino fue más duro de lo que se mostró, que el costo fue más alto de lo que se reconoció, que hay heridas que todavía no cerraron y que probablemente nunca vayan a cerrar del todo. El séptimo gancho de esta historia es quizás el más especulativo, pero también el que más circula entre quienes lo siguen de cerca desde hace décadas. Hay versiones que sugieren que Luis Miguel vive con una especie de insatisfacción crónica, que no tiene que ver con el dinero ni con el reconocimiento, sino con algo más difícil de nombrar. Una sensación de que hay algo que debería estar ahí y que no está. Que hay una versión de su vida, una versión que debería haber existido y que nunca existió, que le pesa de una manera que ningún éxito ha podido compensar del todo. La infancia que no tuvo, la madre que no encontró, los años con sus hijos que no recuperará. Esas cosas no se compensan con Grammys. Esas cosas no se compensan con estadios llenos. Y hay quienes dicen que Luis Miguel lo sabe, y que saberlo es una de las cosas más pesadas que carga. No podemos confirmar si eso es verdad. No tenemos acceso a su interior. Pero la imagen que construyen esos rumores es coherente con todo lo demás que se sabe de él. Y la coherencia no es prueba de nada, pero sí es un tipo de evidencia. El tipo de evidencia que no convence en un tribunal, pero que convence en la vida real. Y ahora, antes de llegar al final de esta historia, quiero detenerme en algo que casi nadie menciona cuando habla de Luis Miguel, pero que me parece fundamental para entender quién es este hombre. Luis Miguel nunca aprendió a pedir ayuda. Es una especulación, claro. No podemos saber con certeza lo que ocurre en el interior de otra persona. Pero hay suficientes elementos en todo lo que se conoce de su historia para sugerir que creció en un entorno donde pedir ayuda era interpretado como debilidad, donde mostrar vulnerabilidad era peligroso, donde la única manera de sobrevivir era ser siempre el más fuerte, el más perfecto, el más invulnerable.
Cuando eres un niño y el mundo te dice que eres especial, que eres diferente, que tienes algo que nadie más tiene, hay dos maneras de responder. Una es internalizarlo, con la ligereza de quien sabe que ese tipo de cosas se dicen, y no hay que tomarlas demasiado en serio. La otra es convertirlo en una obligación, en una responsabilidad tan grande que cualquier muestra de fragilidad sería una traición a lo que se supone que eres. Luis Miguel, casi con certeza, eligió la segunda opción. O más bien, la segunda opción lo eligió a él sin que tuviera la oportunidad de decidir. Y eso que fue su estrategia de supervivencia durante la infancia se convirtió en una trampa durante la adultez. Porque los adultos necesitan pedir ayuda. Los adultos necesitan poder mostrarse frágiles sin que eso los destruya. Y cuando no puedes hacerlo, cuando el mecanismo de defensa se ha vuelto tan automático que ya no puedes distinguir entre el escudo y la persona que está detrás de él, terminas solo en el centro de toda esa gloria, sin saber muy bien cómo salir. Hay rumores, y subrayo que son rumores, de que en ciertos períodos de su vida Luis Miguel estuvo muy cerca de pedir ayuda profesional, que hubo personas a su alrededor que intentaron acercarse, que intentaron abrir esa conversación, ni que encontraron una resistencia tan profunda y tan bien construida que terminaron desistiendo. No podemos confirmar si eso ocurrió exactamente así, pero la imagen que esos rumores pintan es coherente con el patrón de aislamiento, con el control absoluto sobre su imagen, con la dificultad de establecer relaciones que no estuvieran mediadas por el poder o por el deseo que su presencia generaba en los demás. Hay algo más que su entorno evitó mencionar durante años y que todavía es un territorio oscuro, algo que tiene que ver con las personas que lo rodearon y con lo que pasó cuando esas personas se fueron. Luis Miguel ha tenido a lo largo de su vida una tendencia que aparece documentada en múltiples fuentes, aunque ninguna lo dice de manera perfectamente directa, a rodearse de personas que lo adulaban y a cortar de manera abrupta con quienes le decían verdades que no quería escuchar. Hay ex colaboradores que hablan, con la distancia que da el tiempo y el dolor de haber sido excluidos sin explicación, de esa dinámica, de entrar a su círculo como si fuera un privilegio incomparable, y de salir de él con una sensación de confusión y de pérdida que tardó años en procesar. Eso también es parte de quién es, y también tiene una explicación que no lo excusa, pero que sí lo contextualiza. Cuando creces sin poder confiar en nadie, cuando tu padre te usó y tu madre desapareció, y el mundo entero quería algo de ti antes de que pudieras elegir, aprendes a interpretar la cercanía como amenaza. Aprendes a protegerte cortando antes de que te corten. Es un mecanismo de defensa primitivo y devastadoramente efectivo. Movamos acercándonos al final de esta historia. Pero antes del final, hay que hablar de algo que me parece el último gran capítulo de lo que se puede saber sobre Luis Miguel sin conocerlo directamente. Hay algo sobre la vejez de Luis Miguel, o sobre lo que se perfila como su vejez en comparación con lo que fue, que es al mismo tiempo triste y extrañamente hermoso. Triste porque los años no han sido amables con todo. Hermoso porque hay algo en el desgaste que es honesto de una manera que la perfección nunca puede ser. Cuando ves a Luis Miguel en sus presentaciones más recientes, hay cosas que ya no están como estaban. La voz ha cambiado, la figura ha cambiado, la manera en que se mueve por el escenario ha cambiado. Y para los fans que lo llevan décadas siguiendo, esos cambios son difíciles de procesar, porque forman parte de la imagen que tienen de sí mismos, de los momentos de sus propias vidas
que están asociados a esa voz, de una parte de ellos mismos que tampoco es la misma que era. Pero hay algo que no ha cambiado. Hay algo en su voz que incluso con todos los años encima, sigue siendo reconocible de inmediato. Sigue teniendo esa calidad específica que no se puede imitar y que no se puede enseñar. Esa cosa que no tiene nombre, pero que cuando la escuchas, sabes exactamente lo que es. El timbre particular, la manera de colocar las palabras, el peso específico que ponen ciertas sílabas, la manera de llegar a una nota alta, no como si fuera un esfuerzo, sino como si fuera la única nota posible en ese momento. Eso es milagroso, porque sugiere que aunque todo lo demás cambie, aunque el tiempo y los años y el peso de una vida muy particular hayan dejado sus marcas, hay algo en él que es esencialmente él, algo que no se puede desgastar del todo, algo que resistió todo lo que intentó apagarlo. Y ahora viene el octavo y último gancho de esta historia, el más reciente, el que todavía no tiene resolución. Hay versiones que circulan desde hace relativamente poco tiempo, que hablan de Luis Miguel en un estado diferente al de los años más complicados. Hay quienes que dicen conocerlo o haber estado cerca de él en tiempos recientes, hablan de alguien que parece haber encontrado algo parecido a la serenidad. No la serenidad de quien ha resuelto todos sus problemas, sino la serenidad de quien ha llegado a un punto en que puede vivir con las preguntas sin que las preguntas lo destruyan. Que hay algo diferente en su manera de estar en el mundo. Que la reconciliación con su propia historia, no con nadie específico, sino con lo que fue y con lo que no pudo ser, está en proceso de alguna manera. Que los hijos, aunque la relación sigue siendo compleja y sigue generando preguntas que nadie contesta del todo, son algo de lo que habla con una calidez que antes no estaba. No podemos confirmar ninguna de esas versiones, pero son el tipo de rumor que uno quiere que sea verdad. Y querer que algo sea verdad no lo convierte en verdad, pero sí dice algo sobre lo que el mundo espera para este hombre. Porque hay algo en Luis Miguel que genera eso, que genera esperanza, que hace que la gente que lo sigue quiera que su historia termine bien. O que, si no termina bien, termine de una manera que haga sentido y que tenga coherencia con todo lo que fue. Llegamos al final. O al final de esta parte de la historia, porque la historia de Luis Miguel todavía no ha terminado y nadie sabe exactamente cómo va a terminar. Pero quiero cerrar con algo que me parece el núcleo de todo lo que hemos estado contando. La pregunta que está debajo de todas las otras preguntas es esta. ¿Fue feliz Luis Miguel? ¿Lo es? No podemos saberlo. Nadie puede saberlo desde afuera. Ni siquiera quienes lo conocen bien pueden responder esa pregunta con certeza, porque la felicidad es una de esas cosas que suceden o no suceden en un lugar que nadie más puede ver del todo. Pero hay cosas que se pueden observar, hay momentos que se pueden nombrar. Hay instantes en las grabaciones de sus conciertos, en fotografías tomadas sin que él lo supiera, o en relatos de personas que lo vieron en momentos de guardia bajada, que sugieren que sí, que hubo momentos de felicidad genuina. Cuando cantaba, cuando estaba en el escenario, y la música y él eran una sola cosa, y el mundo desaparecía, y solo quedaba esa voz y esa canción, y ese silencio expectante del público que espera el próximo verso. Y también hay momentos que sugieren lo contrario, momentos de una soledad tan profunda que resulta difícil de mirar sin apartar los ojos. La verdad probablemente esté en los dos lados, como casi siempre, como en casi todas las vidas que merecen ser contadas.
Luis Miguel nunca pidió ser una leyenda. Nadie le preguntó si quería serlo. Nadie le explicó lo que eso iba a costar. Tenía 11 años cuando el mundo decidió que era especial. Y desde ese momento, toda su vida, fue en realidad la historia de alguien tratando de estar a la altura de una imagen que otros construyeron sobre él antes de que pudiera construirse a sí mismo. Eso es una forma de violencia que no tiene nombre claro. Es la violencia de la adoración sin límites, del éxito sin protección, del talento sin infancia. Y Luis Miguel lo vivió en carne propia, durante décadas, mientras millones de personas le cantaban desde abajo y le pedían más, mientras el mundo lo coronaba sin preguntarle si quería la corona, mientras la leyenda crecía y la persona dentro de la leyenda tenía que encontrar la manera de seguir existiendo debajo de todo ese peso. ¿Cuánto de lo que sabemos es verdad? No lo sabemos con certeza. ¿Cuánto de lo que se rumoreó corresponde a lo que realmente vivió? No podemos saberlo del todo. Hay versiones contradictorias, silencios estratégicos, confesiones a medias que abren puertas para luego cerrarlas antes de que uno pueda entrar del todo. Pero hay algo que sí está claro. Hay algo que ningún rumor, ninguna especulación, ninguna versión parcial puede oscurecer. Hubo una voz que entró en las vidas de millones de personas y les cambió algo, que les hizo sentir cosas que no sabían que sentían, que les devolvió recuerdos, que les nombró dolores, que les dio palabras para lo que no tenía palabras. Esa voz existió. Esa voz sigue existiendo. Y no hay nada que la complique, que la contradiga o que la oscurezca que pueda quitarle lo que dio. Hay canciones de Luis Miguel que la gente asocia con los mejores momentos de su vida, con la primera vez que se enamoraron, con el verano que no volvió, o ni con la persona que se fue y que ya no está, con la noche en que todo parecía posible. Esas asociaciones son reales, esas emociones son reales, y fueron reales porque la voz que las provocó era real de una manera que muy pocas voces en la historia de la música popular lograron ser. Luis Miguel, el Sol de México, la voz que nadie esperaba y que todos necesitaban. Una vida entera que el mundo miró desde afuera sin poder ver del todo lo que había adentro. Y eso, en sí mismo, ya es una historia que merece ser contada, que merece ser escuchada, que merece ser guardada con el respeto que se le da a las cosas que son grandes no porque sean perfectas, sino porque son profundamente humanas. Hay algo que quiero que te lleves de esta historia, algo que va más allá de los rumores, más allá de las especulaciones, más allá de los detalles que nunca podremos confirmar del todo. Hay personas en el mundo que nacieron con un don tan grande que ese don se convierte en su destino antes de que puedan elegir. Personas cuya vida entera queda marcada por algo que no pidieron y que no pueden devolver. Personas que cargaron el peso de ser extraordinarios sin que nadie les preguntara si querían cargar ese peso. Y que al final del camino, cuando miran hacia atrás, ven una vida que fue también suya, aunque no siempre les pareciera propia. Luis Miguel es una de esas personas. Y su historia, con todas sus luces y todas sus sombras, con todas sus preguntas sin respuesta y con todos sus rumores que nunca se confirmaron del todo, nos recuerda algo importante: que la fama no protege a nadie, que el éxito no cura nada, que detrás de la voz más perfecta del mundo puede haber un hombre que nunca aprendió a pedirle ayuda a nadie, que la leyenda y la persona son dos cosas distintas y que a veces la leyenda termina aplastando a la persona que la hizo posible.
Y eso, aunque nos cueste admitirlo, también nos habla de nosotros, de lo que le pedimos a los artistas, de lo que esperamos de ellos, de la manera en que los adoramos cuando están en lo más alto y los analizamos cuando empiezan a bajar, de la distancia que ponemos entre ellos y nosotros para poder mantener la ilusión de que son diferentes, cuando la verdad es que son exactamente lo mismo que nosotros, solo que con mejores canciones, y a veces con más heridas de las que podríamos imaginar. Esa es la historia de Luis Miguel, la que se supo y la que se sospechó, la que se dijo y la que se guardó, y la que vivió en el escenario y la que vivió lejos de él, en la oscuridad de las habitaciones de hotel y en el silencio de las madrugadas en que uno está solo con sus preguntas y no hay nadie que las responda. Y si escuchando esta historia sentiste algo, si algo de lo que se dijo aquí te tocó en un lugar que no esperabas, es porque la música de Luis Miguel siempre supo llegar ahí, a ese lugar exacto, donde todos somos un poco niños y un poco solos y un poco más frágiles de lo que le mostramos al mundo.